Vamos a ver el ejercicio de cómo calcular la velocidad de un chorro en un tanque. Entonces vamos a ver primero los términos de la ecuación de Bernoulli, relacionarlos con el esquema. Entonces tenemos aquí el punto 1 y el punto 2, que es a donde descarga el chorro. Tenemos la línea de corriente, tenemos las cotas Z1, Z2 y tenemos V1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que es la conversión de energía potencial a cinética. Entonces vemos punto 1, la presión en el punto 1 es 0 debido a que no está cerrado el tanque. Por lo tanto, la presión manométrica es 0. Aunque existe presión atmosférica, la presión manométrica es 0. La velocidad también es 0 debido a que es estable, es decir, no está bajando. Entonces, la velocidad en el punto 1 es 0. Para el punto 2, la presión es 0. No tenemos ninguna presión, solamente la atmosférica. La manométrica es 0. Y pues tenemos ahí la velocidad. Para eso nos queda la siguiente ecuación, la cual tenemos que es la velocidad 2 es igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la diferencia de alturas. Esta ecuación se conoce como Torricelli. Entonces, con esta simple ecuación nosotros podemos calcular la velocidad de salida de un chorro para cualquier fluido. Ahora, si nosotros deseamos calcular la presión en la salida del chorro, entonces necesitaríamos un manómetro. Por lo tanto, el chorro deja de salir y se genera una presión. Entonces, la velocidad se hace 0 y se activa ahora la presión. Es decir, vamos a resolver el problema aprovechando el tanque. Entonces se genera esta ecuación. Ahora nosotros tenemos presión pero no tenemos velocidad. No se pueden tener las dos cosas. Es decir, si yo voy a calcular velocidad, el chorro no puede tener presión. Entonces aquí lo estamos viendo. Entonces se genera esta ecuación, la cual es la ecuación fundamental de la hidrostática, que se puede deducir de otras formas, pero vemos cómo aplicándola con la ecuación de Bernoulli también podemos determinar la presión en el tanque. Ahora, si nosotros tenemos velocidad no podemos tener presión. Para eso no quiere decir que el tanque no tenga presión. Lo que no tiene presión es el chorro. Entonces podemos ver aquí la presión, la podemos calcular del otro lado y libremente el chorro, y podemos aplicar estas dos ecuaciones. Más adelante vamos a hacerlo numéricamente para poder probar esta parte. Vamos a resolver un ejercicio 4.7 del libro de Mecánica de Fluidos de Crowe, novena edición, para un tanque abierto que contiene agua y sale un chorro por la parte de abajo, el cual se encuentra a 10 metros por debajo. Entonces ya vimos de dónde salen estas ecuaciones, ya vimos por qué se elimina cada uno de ellos. Es aplicado, es general para cualquier tipo de problema de este tipo. Entonces lo vamos a hacer numéricamente. Ya vemos que la presión es 0, la velocidad 1 también es 0. Z1, como nosotros tenemos una altura de 10 y tenemos una diferencia, para que nos dé una diferencia de altura, pues aquí le vamos a poner 11, y en la altura 2 le vamos a poner 1, y eso nos va a dar una diferencia ya de 10 metros. La presión 2 es 0, entonces lo que vamos a calcular es la velocidad 2. Vamos a hacer acá, tenemos que la velocidad 2 va a ser igual a la raíz
de 2 veces la gravedad multiplicado por las diferencias de alturas. Tenemos la diferencia de altura. Entonces aquí tenemos un pequeño error. Nos falta esta altura, pero nos sobra esto. Entonces ahí tenemos la velocidad de 14 metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo podemos probar aquí? Vean que está en desequilibrio la ecuación de Bernoulli. Aquí tenemos 11. Aquí solamente tenemos 1, porque no tenemos la velocidad aplicada acá. Entonces, vamos a conectarla directamente la velocidad y observamos cómo ahora sí tenemos 11, es decir, se cumple esta parte. Y tenemos que es cierto la ecuación de Torricelli, bueno, deducida de la ecuación de Bernoulli. Entonces, aprovechando, podemos ver también la ecuación fundamental de hidrostática, que ya lo vimos, y aquí sí tenemos la división del problema, es decir, por un lado tenemos velocidad y por otro presión. En ese caso sí se puede calcular la presión, pero se tienen que calcular por separado. Y aquí está, vamos a calcular la presión en el tanque, esa presión 2. Decimos que es la densidad por la gravedad, por la diferencia de alturas. La diferencia de alturas, entonces tenemos ya 98.100 pascales. Esa es la presión que se genera aquí en el fondo, a la misma altura del chorro. Insisto, el chorro no puede tener presión, solamente tiene velocidad. El tanque sí tiene velocidad y tiene presión. Entonces lo vamos a probar aquí. Si el manómetro no tiene velocidad, solamente tiene presión, y así viceversa con el chorro. Si yo voy a incorporar la presión en la ecuación pensando en que esto genera presión, lo podemos probar y vemos que no es cierto. Aquí está en equilibrio. Si yo aquí pienso que existe una presión 2, pues la ecuación simple y sencillamente se desequilibra. Entonces tenemos 21 y 11, entonces no hay un equilibrio, no se cumple el principio de Bernoulli. Entonces para eso podemos probar por separado, es decir, ahora como yo puse una presión 2, no debe de existir velocidad. Entonces yo le voy a poner 0 y automáticamente se equilibra otra vez. Entonces se cumplen los dos problemas, es decir, en velocidad y en presión nosotros tenemos ese equilibrio en las ecuaciones. Entonces, así como con estos ejemplos sencillos, puede ir uno relacionando cada uno de los términos con las situaciones que normalmente confunden. Entonces, estos dos ejercicios, regular el último, combinado con estos, se presta a no entenderlo de una manera correcta, pero si se toma así por separado, se puede entender perfectamente.